Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de cómo calcular deflexión máxima en una viga isostática. En esta ocasión vamos a utilizar el método área-momento para resolver la viga que ven ustedes en pantalla. Esta viga ya fue resuelta por el método de doble integración, también será resuelto por el método de viga conjugada. Es una viga simplemente apoyada que tiene un primer claro de 3 metros entre el punto A y el punto B. Hay una carga concentrada vertical hacia abajo de 20 kilonewtons que está a 1 metro a la izquierda del nodo B, y hay un voladizo de 2 metros en donde en su extremo, que es el nodo C, hay una carga concentrada de 5 kilonewtons verticales hacia abajo. Deben de notar que en el tramo de A a B la rigidez a flexión es unitaria y en el voladizo es de el doble. Para este ejercicio vamos a utilizar el método de área-momento. Utilizaremos el principio de superposición de causas y efectos, puesto que de entrada no conocemos cuál va a ser la deformada de esta viga. Por lo tanto, la mejor forma de trabajarlo es primero con una carga, resolvemos y después aplicamos la siguiente carga. Vamos a manejar que la viga está construida de acero, por lo tanto el módulo de elasticidad es de 2.1 por 10 a la 8 kN sobre metro cuadrado y el momento de inercia de 18.263.5 centímetros cuadrados. Bueno, entonces como utilizaremos el método de superposición de causas y efectos, el primer caso va a ser en el cual la viga está sometida nada más a la carga de 20 kilonewtons entre el nodo A y el nodo B. Como notamos en esta ilustración de la viga deformada, podemos notar que van a tener dos puntos en donde debemos de calcular los desplazamientos y comparar cuál es el máximo. Uno sería el punto que le hemos denominado punto D, que está a una distancia X desconocida a la derecha del nodo A. Y también sabemos que en el voladizo, en el extremo C, hay un desplazamiento vertical. A estos desplazamientos, tanto del nodo D como del nodo C, le vamos a poner el subíndice 1 para indicar que es en el caso 1. También vale la pena notar que para este caso, el desplazamiento, perdón, la deformación que hay entre el nodo B y el nodo C, se refiere a un desplazamiento de cuerpo rígido, por lo tanto no se deforma. Y la línea roja entre el punto B y el punto C de la deformada es una línea recta, no así entre el punto A y el punto B, la cual adquiere una curva. Bueno, vamos a calcular estos desplazamientos de la siguiente manera. Primero podemos notar que si nosotros utilizamos el punto A como punto sobre la deformada y el punto B como aquel punto por donde pasa una tangente y las intersectamos estas dos líneas, lo que podemos calcular es la desviación tangencial que hay entre el punto A y el punto B. Esta desviación tangencial se observa cuando lo dividimos entre los 3 metros, que es la distancia que hay de A a B. Lo que estamos calculando sería el ángulo teta D. Y como les había dicho, el tramo de B a C es un desplazamiento de cuerpo rígido. Ese ángulo teta B a la izquierda va a ser igual al ángulo teta B a la derecha. También nosotros sabemos que en el punto de máxima deflexión entre A y B debe de cumplirse la condición de que en ese punto la tangente es igual con 0. Bueno, con estas ideas podemos notar que el ángulo teta B se puede calcular siguiendo este triángulo rectángulo que se formó con color azul, igual a desviación tangencial de AB sobre 3, puesto que los ángulos en este caso son pequeños por estar trabajando con la teoría elástica. Una vez que nosotros conocemos teta B, sabemos que por el hecho de que esta es una línea recta, el desplazamiento delta C1 va a ser igual a 2 por teta B, puesto que este es un triángulo rectángulo. O si conocemos lo que vale teta B, el desplazamiento delta C1 sería 2 tercios de la desviación tangencial de AB sobre 3. Una vez que ya hemos visto cómo calcular este primer desplazamiento en el nodo C, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Para ello podemos tomar, por ejemplo, suma de momentos en A igual con 0, positivo en esta dirección, y encontramos que las reacciones del nodo B son 40 tercios kilonewtons verticales hacia arriba, por lo tanto la reacción en A es de 20 tercios kilonewtons también verticales hacia arriba. Bueno,
Necesitamos construir en este caso el diagrama de momento flexionante y después dividirlo entre EI para encontrar el diagrama M sobre EI, que es eh, el núcleo de la integral para estos teoremas, tanto para el primer teorema de área de momento como para el segundo teorema. Notamos que entre el punto A y el punto B el diagrama de momento flexionante pues es triangular, como se ve en esta figura, y lo que vale es igual a cualquiera de las reacciones, por ejemplo RA por 2 metros, y vemos que RA vale 20 tercios, y lo multiplicamos por 2 me va a dar 40 tercios sobre EI. Y si utilizo la reacción en B, va a ser igual a la reacción en B por 1 metro, es decir, 40 tercios por 1 me va a dar 40 tercios sobre EI. Y para el voladizo, como les decía, al no haber ninguna carga y deformarse como cuerpo rígido, eso quiere decir que no hay momento flexionante en este punto. Entonces yo ya tengo el diagrama M sobre EI, y si quiero calcular la desviación tangencial de A hacia B, recuerden que esa desviación tangencial se calcula como el primer momento estático del área entre los puntos A y B del diagrama M sobre EI con respecto al punto A, es decir, de este triángulo que ven ustedes aquí voy a calcular el primer momento estático con respecto al punto A, porque estoy denominando a esa desviación tangencial T subíndices A y B. Vale la pena recordar que el primer subíndice hace referencia al punto sobre la deformada y el segundo subíndice al punto por donde pasa la línea tangente. Entonces, si dividimos este triángulo en dos para simplificar los cálculos, el primero va a ser el triángulo 1 medio, que tiene una base de 2 metros por la altura de 40 tercios EI, y la distancia centroidal que hay de este primer triángulo al vértice A serían 2 tercios de la base. Después le vamos a sumar el área del otro triángulo, de este triángulo pequeño que está aquí. Será 1 medio de la base de 1 metro por la altura 40 sobre 3 EI, por la distancia centroidal que sería al punto A son 2 metros más 2 más 1 tercio de la base, sería 1 tercio por 1. Si simplificamos los cálculos encontraremos que esa desviación tangencial de A, B vale 300 sobre 9 EI. Si calculamos el desplazamiento del nodo C para este primer caso 1, utilizando la ecuación que nosotros teníamos aquí, sería 2 tercios de la desviación tangencial, que es la expresión que ven ustedes en pantalla. Eso quiere decir que el desplazamiento del nodo C para el caso 1 son 200 sobre 9 EI verticales hacia arriba. Aquí no hay ningún problema. Claramente estamos notando que debido a esta carga el punto C se va hacia arriba. Ahora, ¿cómo calculamos el punto en donde el desplazamiento en el punto D a una distancia desconocida es el desplazamiento máximo entre A y D? Para ello tenemos que seguir la siguiente orden de ideas. Bueno, notemos cómo lo podemos calcular. Nosotros sabemos que la deformada de esta viga por la carga de 20 kilonewtons es lo que está marcado aquí con línea roja. Si nosotros trazamos una línea tangente que pasa por A, sería esta línea azul que está aquí, ¿sí? Lo que estaremos midiendo en ese punto es este ángulo, la rotación del punto A. Ahora, notemos que esa rotación en el punto A va a coincidir con con un cambio angular θ AD justo en el punto en donde se presenta la deflexión máxima. ¿Por qué? Porque en el punto donde se presenta la deflexión máxima sabemos que la tangente es horizontal. Entonces, esta tangente horizontal y la línea original de la viga no deformada son paralelas. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. O dicho de otra manera, si nosotros somos capaces de calcular el cambio angular entre el punto A y el punto D, nosotros podríamos encontrar precisamente la distancia X a la cual ocurre esa coincidencia de ángulos. Ahora bien, el ángulo θA se puede calcular de la siguiente manera, calculando la desviación tangencial, pero ahora TBA, es decir, elijo este como el punto sobre la deformada, paso una línea vertical y la intersecto con la tangente.
Si esta distancia de desviación tangencial, que es una distancia vertical, lo divido entre 3 metros, voy a encontrar lo que vale este ángulo. Y también podemos conocer cuánto vale ya la deflexión tangencial, la desviación tangencial de A a D, una vez conocida la distancia X. Eso lo dejamos un poco más adelante y vemos cómo se calcula. Entonces, como les decía, el ángulo θ es igual a la desviación tangencial BA sobre 3. Y vamos a razonar de la siguiente manera. El ángulo de la desviación del cambio angular, θ a D, nosotros sabemos que por definición es la integral desde A hasta D del área bajo la curva del diagrama M sobre EI diferencial de X. Notamos que esta es una integral definida. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo es restar ángulos θD menos θA. Pero si observamos esta figura, notamos que θD, precisamente al estar colocado en el punto de deflexión máxima, el ángulo de esa tangente vale 0. Es decir, esto vale 0, lo que implica que este ángulo θAD es igual a θA, algo que ya habíamos encontrado. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Noten que si nosotros somos capaces de encontrar θA, vamos a encontrar una relación que me va a permitir calcular esta distancia, puesto que conocemos el valor de θA. Veamos cómo se hace esto. Primero calculamos la desviación tangencial de B con respecto a A. Sabemos que es el área bajo la curva, primer momento estático, pero ahora con respecto al punto B. De la figura que nosotros tenemos aquí arriba podemos notar lo siguiente. Nuevamente dividimos este triángulo en dos, uno de base 2 metros, otro de base 1 metro. Primero trabajamos con el de base 2 metros, sería 1/2 de la base por la altura. Vemos que la altura son 40 sobre 3 EI. Y ahora el brazo de palanca para ese primer momento estático es el punto B, es decir, es 1 metro más 1/3 de la base. 1/3 de la base sería 2/3. A eso le voy a sumar el primer momento estático del segundo triángulo, que es 1/2 de la base 1 metro por la altura, por la distancia del centroide a este punto, que son 2/3 de la base, que es 1 metro. Realizamos los cálculos y encontraremos que esta desviación tangencial es igual a 240 sobre 9 EI. Si nosotros dividimos esto entre 3, vamos a encontrar el ángulo θA, lo que quiere decir que ese ángulo es 240 sobre 27 EI. Ahora, ¿cómo relacionamos este valor del ángulo con la distancia desconocida? Siguiendo el orden de ideas que nosotros tenemos aquí arriba, vean que ya sabemos cuánto debe de valer este ángulo. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el área que me tiene que dar esta integral. Notemos que entre el punto A y el punto B, ¿sí?, entre A y B, yo tengo que el área es todo este triángulo. Observen ustedes que si nosotros calculamos el área del triángulo de base de 2 metros, esa área es igual a 40 sobre 3 EI. 40 sobre 3 EI es más grande que 240 sobre 27 EI. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de deflexión máxima debe de estar entre A y la carga de 20 kilonewtons. Entonces nosotros planteamos un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque el diagrama M sobre EI entre este punto y la carga es precisamente un triángulo. Y lo que debemos encontrar es la distancia X para la cual el área de este triángulo es igual a θA. Entonces, sabemos que la inclinación o la pendiente de la hipotenusa de este triángulo es igual a 40 sobre 3 EI dividido entre 2, es decir,
40 sobre 6i multiplicado por x. Esta es la pendiente, esta es la variable x horizontal, es decir, esta es la función que me representa a una línea recta que pasa por este origen. Y veamos si cumple con las siguientes condiciones. Cuando x vale 0, la altura de este triángulo vale 0, es decir, estoy en este vértice. Y cuando x vale 2, la altura debe de ser de 40 sobre 3i, justo lo que cumple esta ecuación. Entonces notamos que este triángulo está bien planteado y entonces hacemos la relación. El área de este triángulo, que es igual a un medio de la base por la altura, debe de ser igual a teta a, porque eso es lo que planteamos en esta ecuación que les estoy señalando. Esto a lo que me va a llevar es una ecuación cuadrática, la cual si resolvemos vamos a tener dos soluciones. Una negativa que tiene un valor de menos 1.633 y la otra de 1.633. Obviamente la segunda solución es la solución que nosotros estábamos buscando y vean que cumple con la condición que habíamos anticipado. El valor del desplazamiento máximo precisamente está entre 0 y 2 metros, está a 1.633 metros. ¿Y cuánto vale? Pues ya podemos calcular nosotros esa desviación tangencial de A a D, porque ya conocemos la base de este triángulo. Entonces sería el área, bueno, vean cómo se calcula desviación tangencial de A a D o esta distancia vertical. Estamos poniendo como punto sobre la deformada el punto sobre el apoyo A, ¿sí? Y el segundo punto por el cual pasa una tangente es el punto D, que es la tangente horizontal, es decir, esta distancia que estoy marcando con el cursor es igual a esta desviación tangencial, que es el valor del desplazamiento máximo que queremos calcular también para este primer caso. Entonces es el área del triángulo, un medio de la base X que la acabamos de encontrar por la altura. Ya conocemos la altura puesto que acabamos de determinar X. Eso me dice que esta desviación tangencial o desplazamiento en el punto D para el caso 1 es de 9.6771 sobre EI metros verticales, y por la deformada que tenemos sabemos que son hacia abajo. Bueno, continuando, ahora vamos a plantear el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Es aquel en el cual solamente está aplicada la carga concentrada en el voladizo. Noten ustedes que si solamente está trabajando esta carga, sin lugar a dudas la deformada que adquiere la viga es la que está marcada aquí con línea roja. Nuevamente de lo que se trata en este caso 2 es de calcular el desplazamiento en el voladizo y encontrar un punto entre A y B donde se presenta el desplazamiento máximo vertical. Entonces vamos a seguir la siguiente orden de ideas. Les decía, el punto D donde se presenta el desplazamiento vertical máximo va a ser aquel en donde pase una tangente que sea horizontal, es decir, que este ángulo es igual a 0 grados. También notamos que podemos calcular las siguientes relaciones. Por ejemplo, estamos interesados en calcular delta C para el caso 2, pero podemos calcular una desviación tangencial que se va a llamar TBA, que se construye de la siguiente manera. Elegimos primero como punto sobre la deformada el punto B, puesto que es un punto que no tiene ningún desplazamiento vertical, permanece en el mismo lugar, y una tangente que pasa por A. La tangente que pasa por A es esta línea en azul, que es una línea punteada. Calculamos esta distancia vertical. Noten ustedes que si nosotros conocemos esta distancia vertical por una relación de triángulos, podemos conocer también esta distancia vertical de este triángulo más grande. ¿Cómo? Planteando la siguiente ecuación. Esta desviación tangencial TBA es a 3 metros, como esta altura de este triángulo es a 5 metros. Resolvemos esta relación de triángulos y encontramos que esta distancia vertical vale 5 tercios de la desviación tangencial de BA. Ahora bien, noten ustedes que ya conozco esta línea azul. Esto es lo que yo quiero conocer. Entonces, si nosotros pudiéramos calcular toda la distancia que hay desde aquí hasta acá arriba,
le quitamos este valor de 5 TVA tercios, me quedaría el desplazamiento que yo quiero calcular, y toda esa distancia que yo quiero desde aquí hasta acá es la desviación tangencial, pero ahora del punto C con respecto a, es decir, el punto sobre la deformada ahora es el extremo del voladizo, y voy a calcular la distancia vertical que hay de aquí hasta la tangente. Entonces nosotros encontramos que delta C2 es igual a TCA menos 5 tercios de TVA, notando lo siguiente: el ángulo θ A lo podemos calcular como TVA sobre 3 también. Bueno, calculamos las reacciones para esta viga porque necesitamos el diagrama de momento flexionante, y después lo dividimos entre EI para encontrar el diagrama que voy a utilizar para calcular tanto desviaciones tangenciales como cambios angulares. Este es el diagrama de momentos. Noten que el diagrama de momentos para este caso presenta un salto en el nodo B, puesto que a la izquierda del nodo B el EI es unitario y a la derecha del nodo B el EI es del doble. Este valor de 10 EI se obtiene de la siguiente manera: la reacción en A son 10 tercios. Si la multiplico por 3 metros, encuentro el momento en el punto B, me va a dar 10. Ahora, la reacción en el nodo B vale 25 tercios. Perdón, me estaba confundiendo. Este valor de 10 EI, cuando yo lo divido, perdón, el valor de 10, que es el valor del momento en el nodo B, cuando yo lo divido entre el EI unitario, obtengo este valor. Y si yo lo divido entre el EI para el segundo claro, que vale 2 veces EI, se reduce a 5 sobre EI. Y esa es la razón por la cual el diagrama de momentos presenta un salto aquí. Con ese diagrama de momentos ya podemos ser capaces de calcular las distancias y ángulos que marcamos en la figura anterior. TVA es el primer momento estático con respecto al punto B del diagrama M sobre EI entre A y B, es decir, de este triángulo. El área es un medio de la base por la altura, que son 10 EI, y la distancia que hay del centroide de este punto al punto B es un tercio. Eso me da como resultado 15 sobre EI, esa es la desviación tangencial de B con respecto a A. La desviación tangencial TCA es el primer momento estático con respecto al punto C del diagrama de momento sobre EI entre A y C, es decir, todo este diagrama vamos a calcular el momento estático con respecto al punto C. Si hacemos eso, vamos a encontrar lo siguiente: va a ser el momento del primer momento estático del triángulo grande, que es un medio de la base por la altura. La distancia del centroide de este triángulo a este punto va a ser 2 metros más un tercio de 1, 2 más 1. El área de este triángulo es un medio de la base, que son 2 metros, por la altura 5 sobre EI, y la distancia del centroide de este triángulo a este punto son 2 tercios de la base. Lo que me da como resultados 45 sobre EI más 20 tercios EI. Sumados me da que la desviación tangencial TCA es de 155 sobre 3 EI. Conociendo este valor, ¿sí?, tanto de TCA como 5 tercios de TVA, que es la ecuación que yo tengo arriba, puedo calcular delta C2. Este valor de delta C2 es igual a 80 tercios sobre EI metros verticales hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque sabemos que cuando se aplica esta carga en el voladizo, este punto C se va para abajo. Ahora ya conocemos los dos valores de delta C para el caso 1 y para el caso 2. Como estoy utilizando el principio de superposición, los puedo sumar algebraicamente. Si hacemos eso, vamos a encontrar que el desplazamiento en el nodo C son de menos 40 novenos. ¿Por qué menos 40 novenos? Vean, aquí lo puse no con signos, sino más bien con las flechitas. Para el caso 1, el punto C se va para arriba con un valor de 200 novenos. Y para el caso que acabamos de resolver, que es el caso 2, se va a 80 tercios. Si nosotros hacemos la resta suponiendo positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, el resultado de esto me da un signo negativo, es decir, el nodo C se va para abajo esa cantidad.
la cual, si tomamos el módulo de elasticidad y momento de inercia como datos que ya habíamos visto al principio, encontraremos que el nodo C se desplaza verticalmente una cantidad de 0.1159 milímetros hacia abajo. Este resultado ya lo habíamos encontrado en un video anterior utilizando el método de doble integración. Por lo tanto, los resultados coinciden como era de esperarse. Ahora vamos a calcular el desplazamiento máximo entre A y B. Para ello lo que vamos a buscar es precisamente un punto que le vamos a llamar D, por el cual pasa una tangente que es horizontal. Ya nos dimos cuenta, igual que en el caso anterior, que para ello necesitamos calcular el ángulo θ A. Como esta línea negra que representa la configuración original de la viga y esta línea punteada horizontal son paralelas, el ángulo de θA es igual a este cambio angular entre A y D, y eso nos va a permitir plantear una relación entre el ángulo θA y un triángulo que tenga un área igual a θA. Es un caso muy similar al que vimos en el caso anterior. Y finalmente, la distancia vertical la podemos calcular como la desviación tangencial de A con respecto a D. Ahora, nuevamente planteamos la misma idea. Este cambio angular θAD es una integral definida entre A y D del diagrama M sobre EI. Lo que geométricamente estamos calculando es una diferencia de ángulos, θD menos θA, pero ya vimos que θD en el punto de deflexión máxima vale 0 por ser una tangente horizontal, lo que implica que estos dos ángulos son iguales. Entonces, calculamos θA. Ya habíamos visto que para calcular θA, aquí tenemos la expresión anterior, es TBA sobre 3. TBA ya lo habíamos calculado, aquí está, 15 sobre EI, lo vamos a dividir entre 3 y encontramos que este ángulo vale 5 sobre EI. Planteando eso, nosotros ya sabemos que tenemos la siguiente relación otra vez. Observen, el triángulo que tiene de base 3 metros, si calculamos el área de este triángulo sería 1/2 de la base por la altura. Eso me da como resultado 3 por 10 son 30, entre 2 son 15 sobre EI. Este es el área de todo el triángulo entre A y B, 15 sobre EI. Pero nosotros necesitamos un triángulo cuya área sea 5 sobre EI. ¿Eso qué implica? Pues nuevamente implica que el máximo se va a presentar en algún punto entre A y B. Entonces planteamos nuevamente un triángulo de una base desconocida en la cual la pendiente de esta recta, que es la pendiente de esta línea que está aquí, que sería 10 tercios EI, esa es la pendiente, la multiplicamos por la variable X y me da la altura de este triángulo. Entonces planteamos la siguiente relación. El área de este triángulo va a ser igual a 5 EI. Eso es lo que estamos planteando aquí con estas letras de color verde. Resolvemos la ecuación, es una cuadrática y me dice que la distancia es de 1.732 metros. Aquí vale la pena notar lo siguiente. Para este caso 2, el punto máximo de desviación tangencial o desplazamiento vertical entre A y B está a 1.732 metros a la derecha de A. Observen que para el caso 1, el punto de deflexión máximo no está en el mismo lugar, está a 1.633. Eso lo que nos impone es una restricción en este método para encontrar la deflexión máxima entre A y B como un punto unitario. Lo que vamos a hacer ahora es calcular este desplazamiento, ¿sí?, del punto D. Lo evaluamos, son 5.773. Aparentemente este desplazamiento de aquí es mayor que el del nodo C, pero si ustedes observan el video anterior donde resolvemos este problema utilizando el método analítico de doble integración, sabemos que este no es el punto de deflexión máxima. Entonces lo que necesitamos es resolver este mismo problema pero utilizando integrales.
y vamos a verificar que efectivamente coinciden los resultados. Vean, aquí para comparación, a manera de comparación, vamos a calcular para el caso 2 en el punto de 1.633. Si nosotros hacemos eso, encontraremos que el desplazamiento máximo es de 4.8383 sobre EI verticales hacia arriba. Si nosotros restamos ambas soluciones, encontraríamos que el desplazamiento delta X sería 9.6771 hacia abajo menos 4.8386. Si ustedes hacen esta resta, encontrarán que la solución es aproximadamente igual a 4.8386 verticales hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Notaremos que las dos soluciones teta D y teta C son casi iguales. Es más, me está diciendo esta solución que el desplazamiento en el punto D es más grande que en el voladizo, algo que sabemos que es un resultado erróneo. Entonces, en un siguiente video voy a demostrar cómo se resuelve este problema utilizando el método de área-momento, pero con integración. Y ahí vamos a quitarnos el problema que tenemos aquí de inconsistencia en el punto de máxima deflexión entre A y B. Bueno, aquí dejamos este video y en un momento más pasamos al siguiente. Muchas gracias.